Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les compartiré datos cruciales del manejo del agua, cuándo y cuánto regar. El agua absorbido por las plantas sale por la transpiración. Para entender esto se va a graficar de la siguiente manera. Aquí está el nivel del suelo. Sobre esto vamos a tener una planta, ¿verdad? Y bajo el nivel del suelo vamos a tener las raíces de la planta. Las raíces primarias, secundarias, esas raícesillas son las que absorben el agua y los nutrientes para su desarrollo de la planta. En este proceso fisiológico que desarrolla la planta, hay transpiración de la planta. Entonces aquí vamos a poner la transpiración. Si el suelo está desnudo, va a haber también un proceso de evaporación, que lo vamos a graficar de esta manera. Esta es la evaporación. Estos dos fenómenos de la transpiración y la evaporación constituye la evapotranspiración. Es la evapotranspiración, ¿verdad? Eso lo vamos a denominar como LTE. La evaporación como E y esa es como T. ¿Qué ocurre cuando hay esa transpiración y esa evaporación? Depende del clima fundamentalmente. Cuando es un día muy soleado, la temperatura se eleva y por tanto la transpiración y la evaporación es mayor y seca el agua. Entonces la planta va a tener que hacer mayor esfuerzo para succionar, para chupar el agua que está en el suelo. Entonces eso hay que tener claro. Y cuando eso ocurre, la frecuencia de riego va a ser más seguido. Por ejemplo, regar cada 2 a 3 días. Pero si hay un momento del clima que está baja temperatura, días sombreados, no soleados, entonces la evaporación y la transpiración va a ser menor y la frecuencia de riego va a ser más prolongada. Es decir, se regará cada 6 a 7 días. Entonces nosotros, para aportar a los cultivos, tenemos dos posibilidades de agua que al final va a dar el contenido de humedad al suelo. El uno es a través de la lluvia. Aquí va a ser una nubecita que significa la precipitación o la lluvia. Pero ustedes saben que dependiendo de la zona donde estén ubicadas las fincas, hay meses lluviosos y meses secos. Y cuando no hay lluvias, entonces necesariamente tenemos que apoyarnos del riego. Entonces aquí vamos a tener otro aporte a través del riego. Hay que dejar claro también aquí algunas ideas adicionales para ir entendiendo. Nosotros tenemos aquí una profundidad de las raíces. La mayor concentración de raíces está más o menos a 3/4 de esa profundidad. 3/4. Y cuando regamos, tenemos que humedecer a esa profundidad de 3/4, a esa profundidad. Porque si no,
las raíces no van a tener la suficiente cantidad de agua para absorber y va a tener el problema del estrés hídrico. La planta se pone alicaída, no está muy turgente. Entonces, eso hay que tener el momento. Claro. Entonces, aquí nace estas dos palabras mágicas que yo denomino. El cuándo regar. Entonces, ¿cuándo regar? No es cuando yo quiera, sino habrá que ver qué hacer. Y el otro es el cuánto regar. ¿Verdad? Esas son que los agricultores tienen ese conocimiento, porque todos los días están en la finca, están trabajando, saben. Por ejemplo, si tengo un suelo arcilloso, voy mirando que el suelo empieza a agrietarse. Es cuando ya está seco esta parte de aquí. Esa parte empieza a secarse ya, y empiezan a aparecer las grietas. Entonces, a medida que va dando ese fenómeno de transpiración y evaporación, va perdiendo agua. Y corre el peligro de que empiece a secarse justo donde están las raicillas, en la mayor concentración de raíces. Y eso llega a tener a lo que nosotros le denominamos el punto de marchitez permanente. Es decir, la planta se muere de manera definitiva. Y si no se muere, y cuando regamos, sufre mucho. Y al final eso lo afecta para la producción y la productividad del cultivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que saber cuándo regar. Entonces, ¿cuándo regamos? Cuando está el suelo seco. Más aún un suelo arenoso. Porque ustedes saben que el suelo arcilloso retiene más la humedad. Pero un suelo arenoso no lo retiene, y con esos soles bastante intensos, más rápido pierde la humedad y hay la necesidad de regar. Pero también es, ¿cuándo inicio a regar? Pero también tengo que saber cuándo ya dejo de regar, porque no puedo estar regando 4, 5, 6 horas, dejar una noche completa que se esté regando, porque ahí yo tengo un problema de que se va a humedecer más abajo de la zona de raíces. Y esta agua de aquí, que está más abajo de la zona de raíces, va a ir llevando todos los nutrientes que están aquí en el suelo, toda esa materia orgánica que nosotros hemos puesto, se va arrastrando hacia abajo. A eso nosotros le denominamos la percolación. Entonces aquí se percola. Y esto es pérdida de agua. Si ustedes tuvieran que pagar por el agua, pagarían más. Si tuvieran que volver a reponer los nutrientes que se perdieron, significa poner más materia orgánica, es costo, mano de obra, etcétera de cosas, y eso no es permitido. En zonas de ladera también hay un problema. Si esta tiene aquí hay una pequeña pendiente, en el momento que llueve, cae el agua, dependiendo de la textura del suelo. Si es arcilloso, absorbe más el agua, lo chupa. Es como aquí tengo una esponja. A esta esponja yo le voy a hacer que ustedes se imaginen que es el suelo, ¿no? Entonces cuando yo le voy a poner agua, van a ver que aquí chupa, lo absorbe. Y si este suelo fuera arcilloso, va a absorber más, va a retener más el agua. Pero si este suelo es arenoso, va a absorber rápidamente, pero también rápidamente se va a infiltrar el agua y se va a perder por percolación. Y si el suelo está desnudo, con esta pendiente, llueve, se satura el suelo, es decir, se llena los macro y microporos de agua y empieza a presentarse el fenómeno
de la escorrentía. El agua empieza a correr hacia acá, siguiendo la pendiente. Eso se llama escorrentía. Eso se llama escorrentía. Entonces, aquí también erosiona el suelo, va arrastrando los nutrientes, es decir, la materia orgánica que tenemos en el suelo, y al final el suelo se queda sin esa materia orgánica, sin esos nutrientes, y en definitiva pierde la fertilidad del suelo y el cultivo no se va a poder desarrollar de mejor manera. Hemos explicado el cuándo regar. El cuándo regar. Entonces, el cuándo regar es, en definitiva, reponer el agua perdida. Reponer agua al suelo para que las plantas puedan absorber. Tal vez aquí vale hacer un énfasis. Le voy a hacer un esquema, como un círculo. Nosotros sabemos que el suelo es tridimensional. ¿Por qué? Porque tiene largo, ancho y profundidad. Pero también sabemos que es un suelo dinámico, funcional y vivo, porque dentro del suelo hay microorganismos que descomponen la materia orgánica. Entonces, aquí vale la pena hacer un énfasis de que el suelo tiene 3 fases. Las fases del suelo. La una es la sólida. 2, la líquida. Y 3, la gaseosa. La sólida está conformada por los minerales. Y la materia orgánica. Perfecto. Y tenemos la líquida, que es el agua. Y la gaseosa es el aire. Como los seres humanos, nosotros necesitamos tener agua y aire. Si nos falta uno de ellos, nos asfixiamos, nos morimos. La planta es igual, es un ser vivo. Necesita tener aire. Entonces, cuando reponemos demasiada agua, llenamos los macro y microporos y todo ese aire sale, se lo expulsamos y por tanto el suelo queda saturado. Y si esa saturación se prolonga algunos días, la planta se asfixia y se muere. Entonces no podemos nosotros hacer eso. Como el suelo va drenando, si tiene una buena estructura en el suelo, el agua que cae absorbe y luego por el efecto de la gravedad va goteando hacia abajo, gota a gota, y la parte superior donde están los microporos se va llenando de aire. Entonces la planta tiene otra vez las condiciones para respirar, ¿no es cierto? Pero llega un momento de que cada vez el agua se va drenando y ya no gotea. El momento que ya no gotea, después de una lluvia o de un riego, ahí es el momento de la humedad óptima, que se llama capacidad de campo. Es la condición ideal para que una planta se pueda desarrollar. Pero como eso, el riego no a veces se hace todos los días, sino a veces con la frecuencia de riego, dependiendo de los turnos de riego que haya en el sistema y todo tema de cosas, entonces todos los días va perdiendo humedad por el efecto de la evaporación y la transpiración que expliqué, hace que en 7 días se seque demasiado el suelo y tienes que reponer de manera inmediata. Esa es la atención que tenemos que poner acá. Y cuando ya cada vez se va secando, entonces llegamos, como en antes lo señalé, el punto de matriz permanente. Y eso es caótico, eso es terminal, no podemos llegar a eso. Siempre nosotros tenemos que manejar en el término de la humedad óptima, que es la capacidad de campo. Entonces, yo he dicho, ¿cuándo iniciar el riego? Cuando está el suelo completamente seco.
Y cuando dejo de regar es cuando yo llego a un nivel óptimo de humedad, es decir, a capacidad de campo. ¿Y cómo? De manera práctica y sencilla. Yo cojo un puñado de suelo, le hago un puño, y si aquí sale agua, estoy todavía en un estado de saturación. Pero si lo hago así, en el puño, y no sale agua acá, y si yo lo abro acá y se desgrega, estamos justo ahí en ese momento a capacidad de campo. Eso es una condición, digamos, ya de práctico de campo para poder saber cómo está la humedad del suelo. Eso es cuándo inicio de regar y cuándo concluye de regar. Una cosa adicional que quisiera explicar para hacerme entender todos esos conceptos, yo voy a utilizar en este momento esta esponja para que ojalá se le pueda visualizar. Asumamos que este suelo está ahora seco. Entonces este es el momento de cuando inicio el riego. Ese riego puede ser parcelario por superficie, puede ser por aspersión, por microaspersión y por goteo. Cualquiera de esos métodos permite suministrar agua al suelo. Luego lo que nosotros hemos de ver en los próximos videos es la técnica de cómo tenemos que tener en cuenta para cada uno de esos sistemas que he explicado. Pero ese será en los próximos videos que desde ya les invito. Ese rato voy a explicar de que aquí está el suelo seco y voy a ir humedeciendo en esta esponja. He dicho que el suelo es como una esponja. Ustedes van a ir mirando de que voy humedeciendo y poco a poco la lámina se va, que está ahí visible, se va perdiendo porque se va humedeciendo la esponja, ¿no? Entonces, claro, aquí la porosidad de esto está un tanto diferente, la estructura de esta esponja está diferente al suelo en sí, pero lo que trato es de explicarme el concepto. Ya he humedecido, se conformó una lámina superior en esta esponja y eso se va humedeciendo. Se va humedeciendo, es decir, como que se va saturando el suelo, se va saturando. Si yo tuviese aquí una planta, entonces aquí tengo la planta, esa está en el nivel del terreno, ahí ven una serie de raicillas. Entonces, si eso estuviese seco, aquí ya no tiene la posibilidad de absorber ni el agua ni los nutrientes la planta. Entonces yo por eso tengo que reponer esa humedad a través del riego o la lluvia. Entonces yo antes decía de que yo tengo que reponer esa cantidad de agua que se perdió por la evapotranspiración hasta donde está la mayor concentración de raíces. Más abajo es pérdida de agua ya, por percolación, y ahí arrastra los nutrientes. Y cuando llego a más o menos a los 3/4 de la profundidad de la raíz, yo ya dejo de regar. Eso es una situación fundamental que tenemos que entender. Ahora, de manera práctica también vamos a explicar luego si puedo hacer una especie de una calicata, es un corte vertical en el perfil del suelo, y podemos nosotros mirar cómo está ahí el suelo y las raíces de las plantas, y podemos ahí también tener otra manera de entender de cómo yo tengo que hacer ese movimiento, ese jueguito de cuándo regar, cuándo inicio de regar y cuándo termino de regar. Espero que con esa explicación haya dejado más claro esos conceptos que he estado señalando. Hablar del riego es una situación que no tenemos que tener preocupación mayor. Con esos conceptos que indicó, creo que son fundamentales para que ya en el día de vivir de un agricultor, de un campesino, pueda pues tener en cuenta para pues suministrar la cantidad de agua que requieren los cultivos para obtener una buena cosecha. Así es que el riego no debe ser una camisa de fuerza, sino más bien tener en cuenta como un elemento necesario cuando se hace agricultura, y fundamentalmente cuando pues hay un periodo de sequía, de estación
de verano, como se suele decir. Tal vez vale hacer énfasis de que cuando hay mucha lluvia, ahí ya no hay que regar, sino más bien el suelo se viene a encharcar, se satura, y ahí hay que buscar la manera cómo sacar esa agua, cómo evacuar el agua, que eso se puede hacer a través del drenaje. ¿Qué significa? Si yo tengo aquí una zonita así de esta manera, por aquí hay un desnivel, entonces el agua cae acá, se satura, entra en el perfil del suelo. Aquí están las raíces de las plantas, y a veces baja más abajo, y aquí ya hemos dicho que ese es un problema. Entonces aquí hay que hacer una especie de zanjitas, de esta manera. Entonces el agua se escurre de esta manera, tal vez ponerle con otro color. El agua se escurre de esta manera acá y cae esta zanja y se evacúa. A eso le llamamos el drenaje. Esto fundamentalmente cuando es en periodo de lluvia. Para que el suelo no se mantenga demasiado húmedo, hay que sacar el agua. Se llama drenaje. Ahora nosotros vamos a hacer énfasis aún más. Esa cantidad de reponer el agua tiene que ver con un concepto fundamental que se llama la necesidad de riego. ¿No es cierto? Esa necesidad de riego es la cantidad de agua que debo suministrar a los cultivos. Los que me siguen esos videos que se está lanzando, saben de que en una finca hay sin número de plantas, sin número de cultivos. Unos son cultivos más exigentes al agua, otros menos exigentes. Entonces uno hay que conocer también con qué cultivos estoy. Y en base a eso tengo que saber cómo voy a hacer el riego. Entonces si son plantas muy sensibles a la sequedad, entonces tengo que regar con mayor frecuencia. Pero si son plantas o cultivos como ser los cítricos, los frutales, eso no son tan sensibles. Entonces yo puedo regar con mayor prolongación de espacio entre riegos. Entonces eso es cosa necesaria de entender. Y esa cantidad de agua que se suministra no es nada más que a través del riego parcelario. ¿Por qué digo riego parcelario? Porque estoy regando a nivel de parcela. Por eso dice riego parcelario. Voy a seguir insistiendo de que ese riego parcelario puede ser por el método de riego por superficie o gravedad. En el próximo video, que les invito a que me sigan, aquí vamos a explicar cómo vamos a hacer el diseño, cómo vamos a hacer la instalación, cómo vamos a hacer la operación y el mantenimiento cuando utilizamos este método de riego por superficie. Pero aquí me adelanto a decir que siempre en un riego tenemos que tener en cuenta la fuente de agua, la fuente de energía como partes fundamentales. La fuente de agua, hemos dicho, puede ser un ojo de agua, un arroyo, una quebrada, un canal de riego. La fuente de energía, hemos dicho que hay dos posibilidades. La una es aprovechar en la zona de ladera el desnivel, como lo explicamos en el video anterior, o utilizar un sistema de bombeo. En el caso mío, yo siempre estoy haciendo videos donde muestro conceptos y aplicaciones prácticas lo más sencillo posible y lo más económico posible para que sea accesible a la mayoría de agricultores, de quienes me estén siguiendo a nivel del mundo. Después de esto tenemos el riego por aspersión o microaspersión.
Aquí la fuente de agua puede ser la misma que utilizamos para el riego por superficie, pero para activar el aspersor o microaspersión necesitamos energía. Y aquí sí necesariamente necesitamos desnivel o bomba. Acá arriba simplemente el desnivel es suficiente. O sea, el agua aquí se escurre por efecto de la gravedad. ¿Ya? Y el otro método de riego parcelario es el riego por goteo. Aquí también vamos a necesitar energía. Entonces aquí también será el desnivel o bomba. Como he señalado, el diseño, la instalación, la operación y mantenimiento serán explicados en los próximos videos. Vamos a pasar el último concepto que entiendo que me están esperando a que lo explique. Y ese último concepto tiene que ver el cuánto regar. El cuánto. El cuánto regar. ¿Qué significa este cuánto regar? Es la cantidad de agua que tengo que aplicar al suelo. Y esta hay que entender una situación que no es compleja, pero hay que tener atención. Y una cosa sencilla que quiero señalar. Nosotros cuando tenemos una lluvia, si tuviéramos una estación meteorológica artesanal, que en los próximos videos se explicará cómo hacer una instalación de esta estación, nos permite registrar la cantidad de agua que llueve. Y esa cantidad de agua que llueve, de esa precipitación, se expresa en milímetros. Pero si no tengo esa estación, puedo aprovechar de los datos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, el INAMI, tiene en unos anuarios meteorológicos esta información para cada una de las provincias. Y yo puedo saber cuánto llueve el mes de enero, cuánto llueve el mes de febrero y así hasta el mes de diciembre. Y año a año. El INAMI viene ya más de 45 años generando esa información. Entonces nosotros podemos acceder a esa información. Pero más allá de eso, si ustedes ya saben que hay una precipitación, por ejemplo, de 1 milímetro, ¿qué significa esto? Que 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. Ese milímetro equivale a esto. Entonces yo tengo, por ejemplo, una área, porque metro cuadrado es unidad de área, ¿no? Entonces yo tengo una área de 10 metros cuadrados y si cayó 1 milímetro, significa que yo tendré 10 litros. Y esa es unidad de volumen, ¿no es cierto? En 10 litros en 10 metros cuadrados. Pero si yo tengo una lluvia de 5, por ejemplo, milímetros, eso equivale a 5 litros por metro cuadrado. Y si yo tengo una área, una parcela de 10 metros cuadrados, entonces aquí simplemente multiplico por 5 y entonces tendría 50 litros en 10 metros cuadrados. Pero también es posible que algunos de ustedes no solo tengan parcelas pequeñitas,
sino 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas de terreno. Entonces también eso equivale, a este milímetro, equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Si tengo una área de 1 hectárea y llueve 5 milímetros, significa que yo tengo 10 metros de cúbicos que ha caído sobre la superficie del suelo. Entonces, si hago un dibujo, vamos a hacer un cubo. Esa es la parcela, o esa es la finca, ¿no? ¿Qué significa aquí? Si llueve, ¿no es cierto? Aquí sobre el suelo se me está acumulando esa agua, ¿no es cierto? Está aquí. Si eso lo cogiéramos en un balde, esa cantidad de agua, vamos a tener entonces los 5 litros, los 10 litros, dependiendo del área, ¿no? Esa es la cantidad de agua que cae. Para que tengan una idea de cómo tienes que aprovechar en eso. Entonces, cuando vamos a regar, también tenemos que decir la cantidad de agua que vamos a proporcionar. ¿Qué significa eso? De que yo tengo que saber la cantidad de agua que tengo que reponer. Entonces nosotros hemos dicho que la evapotranspiración del cultivo en una zona promedio, por ejemplo San Pedro de Vilcabamba, puede ser Malacatos, en Catamayo, más o menos está en el orden del 3.5 a 5 milímetros por día de agua que se pierde. Lo que hemos dicho que se pierde es por evaporación y se pierde por transpiración de las plantas. Eso se pierde, de 3.5 a 5 milímetros por día. Si nosotros en 7 días no regamos y todo el día se está perdiendo humedad, ¿cuánto sería en 7 días que perdemos de agua? Para facilitar acá, pongámosle 3. 3 por 5, 15. 15. 7 por 5, 35. Entonces yo he perdido en 7 días, dependiendo si es 3 o 5 milímetros por día, he perdido 15 a 35 milímetros. 35 milímetros. Ahora, si yo tengo una área, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, por decir el ejemplo, entonces yo digo que 1 milímetro equivale a 10 litros por metro cuadrado. En 35, en este caso de acá, ¿cuánto será? Es una regla de 3. 35 por 10 dividido para 1. Aquí sería 350 litros que necesito para 100 metros cuadrados. Eso es el razonamiento que tenemos que hacer. Entonces yo necesito esto. 350 litros para reponer en un riego. Porque yo perdí en 7 días esa cantidad de agua. Yo eso tengo que reponer al suelo. Y ahí sí, entonces yo tengo que, puede haber varias opciones, pero aquí yo puedo tener entonces un
reservorio que tenga este volumen, por ejemplo, de unos 500 litros, un tanque, y de aquí yo saco una manguera, si tengo desnivel, y aquí ya puedo activar un aspersor. O puedo también tener, si no quiero tener el aspersor, puedo tener aquí la línea de goteros para regar mi parcela. Esa es la parte necesaria que ustedes deben entender para poder devolver la cantidad de agua que se pierde por el proceso de evapotranspiración, que eso al final, si estamos en una situación de no presencia de lluvias, se denomina la necesidad de riego. Entonces, aquí hemos señalado de que esta necesidad de riego, en el ejemplo que hemos dicho, que es de 5 milímetros por día. Dependerá del número de días a la que vuelvo a regar, multiplico por esos número de días y yo tengo la cantidad de agua que he perdido y por tanto el agua que tengo que reponer. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale like para más contenido y les invito para un próximo video.